Damos de nuevo reinicio a la revisión en nuestro programa de lo que es el tema de la restitución internacional de menores de edad. Previamente ya hemos emitido algunos programas, videos, lo podrán ver en nuestro canal de YouTube, donde hemos tratado este tema. En esta oportunidad, debido también a la reactivación de la movilidad internacional, como también a los problemas que se siguen presentando en temas de restitución internacional de menores, estamos haciendo una recopilación de algunos de los videos o partes de videos más importantes que hemos emitido sobre el tema. En este programa, entonces, vamos a presentar dos apartes de videos anteriores, uno donde se hace una recopilación de una noticia que trata sobre el tema mismo de la restitución internacional y la actividad que ejerce el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en virtud del Tratado de la Haya de 1980, por ser el organismo estatal dedicado para liderar este tipo de procesos ante otras jurisdicciones de otros países. En segundo, un video muy ilustrativo acerca de todo el procedimiento jurídico que en algún momento también emitió la Escuela Jurídica Rodrigo Lara Bonilla, que depende de la rama judicial. Entonces, espero que esta información sea de mucho uso y utilidad para aquellos padres y algunas madres que eventualmente se encuentran en inconvenientes de restitución internacional de menores. Gracias y continuemos adelante. Cada día más frecuente que las madres se vuelvan fugitivas cuando se llevan a los hijos fuera del país sin permiso de los papás. De acuerdo con una fundación que apoya a los afectados por estos casos, la situación ha llegado a tal punto que se debe ordenar a las mamás que regresen al país, pero con órdenes judiciales. Algunos padres de familia han tenido que convertirse casi que en detectives en busca de sus hijos porque sus parejas o exparejas han sacado a los menores del país sin su permiso. Ese es el caso de Camilo, quien no sabe en dónde vive su hijo ahora y reserva su identidad para no alertar a su esposa en la búsqueda que ya inició hasta por las redes sociales. Me entero porque le envié una foto a una amiga de mi hijo y se encuentra en otro país. No sé en dónde, pero se encuentra en otro país. Pero por un fallo de la Corte Constitucional señala que se deben respetar por igual los derechos de los padres y las madres y por lo tanto ordena el retorno del menor al país en un término de 15 días. La Fundación Padres por Siempre, que asesora a los padres en estos casos, señala que ha encontrado situaciones en las que se evidencia la crueldad de las madres. Somos de alguna manera muchos padres, ¿cierto? Víctimas indignas, ¿cierto? Y no se nos hace tanto caso al sufrimiento, al dolor. Y de acuerdo a la Fundación, en algunos casos, las mujeres son arbitrarias. Yo no alcanzo a entender qué percepción, qué idea, qué maldad, ¿cierto? Pueda estar pretendiendo la madre, ¿cierto? Si ama a sus hijos. El Bienestar Familiar asegura que se han realizado 120 casos de restitución internacional en el último año para obligar a las madres a que retornen al país con los hijos. Hemos tenido algunas dificultades en la comprensión normativa y entonces de ahí la necesidad de hacer un abordaje y de compartir lo que desde una mesa interinstitucional, además, que se ha conformado, liderada por la Procuraduría, la Escuela Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cancillería, la Academia, que hemos tomado parte para hacer unas propuestas tendientes encaminadas a la reforma del procedimiento. Por ahora vamos a hablar del procedimiento vigente, lo que tenemos que atender. Para darle efecto voy a permitirme compartir unas imágenes. La restitución internacional de personas menores de 16 años tiene un arsenal normativo que la regula. Entonces, el convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional, que es el convenio de la Haya de 1980, aprobado por la ley 173 del 84. Después vino la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores de Montevideo de 1989, aprobada mediante ley 884 de 2004.
También se juega como parte de ese ingrediente normativo la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante la Ley 12 del 91. Desde el aspecto constitucional, el artículo 44 y el artículo 93 nos habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y del bloque de constitucionalidad, o sea, cómo nos vinculan jurídicamente al Estado colombiano, cómo nos vincula con los convenios y los tratados internacionales que en materia de derechos humanos nos hayamos vinculado. De igual manera, el Código de Infancia y Adolescencia, el artículo 112, el artículo 119, lo que queda de él, y el artículo 137, regulan el procedimiento, y el numeral 23 del artículo 22 del Código General del Proceso establece la autoridad competente. Decimos que es un proceso verbal sumario atípico, es un proceso especial. O sea, se lleva por los senderos del proceso verbal sumario, pero decimos que es especial, que es atípico porque no cumple, no se enmarca dentro de los requisitos generales del proceso verbal sumario. Por ejemplo, observamos que se origina con el informe del defensor de familia, porque el convenio se activa, la autoridad central se encarga de recoger, de acopiar toda la información necesaria para poder activar el convenio. Ese informe que presenta el defensor de familia y donde no lo hubiere, el comisario de familia, sustituye la demanda. Y entonces la información que se ha recogido por la autoridad central, que se ha confirmado por la autoridad administrativa, llega al juez, llega a pulpito, llega muy claro saber que el niño ha sido retenido o que el niño ha sido trasladado irregularmente, que además el niño está en Colombia, quién es su retenedor, quién está requiriendo, quiénes están legitimados para intervenir en el proceso. Tenemos la documentación que se ha recogido, tenemos la traducción, si hubiera sido o si fuera necesaria, y en general recordamos que una de las ventajas del convenio es la agilidad en la tramitación, y por otro lado que no necesita apostillaje, no necesita autenticaciones. De alguna manera esa comunicación que hay entre autoridades centrales han permitido depurar de tal manera que cuando el proceso llegue a la sede judicial, llegue con todos los elementos necesarios para que pueda acometerse el conocimiento del mismo. El término de duración del proceso es otro aspecto que varía, que lo hace diferente. Realmente los 2 meses, el convenio habla de 6 semanas. Colombia le ha apostado a los 2 meses, desviando un poco los términos de los convenios, tanto de La Haya como de Montevideo. Y en este momento el proceso puede tener una duración máxima de 2 meses en sede judicial. Tiene otra particularidad, y es que tiene una doble instancia. El proceso verbal sumario por sí mismo es un proceso de única instancia. Sin embargo, en este escenario, en esta oportunidad, se ha convertido, por disposición del artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en un proceso de doble instancia. El que conoce en primera instancia el juez de familia o promiscuo de familia, y en segunda instancia el Tribunal Superior en la sala correspondiente, sea sala de familia o sala civil familia o sala civil familia laboral. La otra característica de este proceso que lo hace especial es que es un proceso preferente. Las disposiciones están hablando de que solamente por encima de la preferencia puede estar la acción de tutela y del habeas corpus. Podemos observar entonces cómo la legislación colombiana le ha dado un estatus preferente, de ahí que no sea posible, como algunos jueces lo sostienen, por ejemplo, hemos tenido conocimiento que por tratarse de un proceso verbal sumario puede tener el año
y entonces eso contraría unas normas especiales. Decíamos entonces que cuando el informe es remitido, debe serlo por el defensor de familia o el comisario de familia al juez competente del domicilio, del lugar en donde se encuentre el niño. Es en qué circuito se encontrará y será ese el juez que adelante el proceso que ha promovido el defensor de familia. En ese proceso, además de las partes, además del progenitor requirente y del progenitor requerido, de la persona requerida, para la restitución internacional, intervienen como sujetos procesales el defensor de familia, que debe velar por los intereses de los menores de 16 años que se dan inmersos en estos procesos. Y de igual manera, el Ministerio Público, que vela por la garantía de los derechos, pero también no solamente los derechos procesales y del debido proceso, sino los derechos sustanciales y sustanciales de quienes participan en ese proceso. Vale la pena recordar que el Ministerio Público entonces es ejercido por los procuradores judiciales en los que tengan sede, o en su defecto lo hará el personero municipal. Estos sujetos procesales tienen plenas potestades para cumplir con los cometidos, pueden interponer recursos, pueden solicitar pruebas, obviamente participar en las audiencias, son muy activos y suelen serlo dentro de este tipo de procesos. A diferencia de las demandas que son promovidas por las partes, en esta ocasión, activado el convenio, se inicia con el informe que presenta el defensor de familia. Es de autoridad central a autoridad central, la comunicación suele ser muy fluida, y entonces allí desde la Subdirección para Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que funge como autoridad central, recopilan la documentación, todos los elementos de juicio que permiten establecer si se puede estar en presencia de una retención ilícita o de un traslado ilícito de una persona menor de 16 años. Y entonces, cuando se presenta el informe, el juez no es un convidado de piedra, el juez evalúa, el juez califica el informe y verifica que se alleguen tales elementos de juicio que permita dar inicio al proceso, que permita establecer quiénes son las partes legitimadas para intervenir en él, que esté acreditado el registro civil o su equivalente dentro del proceso, que la residencia habitual del niño, porque llegan las evidencias a través de informes de educación, de salud, de domicilio. Esos documentos, esas pruebas las ha recogido la autoridad central y las ha incorporado a través del defensor de familia al informe para la respectiva iniciación del proceso. Que las evidencias de que el niño haya sido trasladado o retenido aparecen ahí, y estos documentos y las pruebas que se incorporen, pues que deberán ser traducidas si fuera necesario, no requieren autenticación ni apostillaje. Para que el proceso de restitución internacional pueda prosperar, deberá iniciarse a través de la admisión de dicho informe por parte del juez. Y él dispone el impulso del proceso. El impulso procesal es oficioso, no tiene que esperar peticiones de parte para que pueda seguir su curso, para que se pueda adelantar. En ese auto que califica, que es el equivalente a la admisión de la demanda, pero que aquí es la admisión del informe, si el juez considera necesario, puede tomar las medidas necesarias para asegurar que el niño pueda permanecer en el sitio en donde está. Y ya anteriormente la autoridad central ha bloqueado la salida del país de ese niño, pero de todas maneras el juez puede ratificar esas medidas necesarias para lograr ese cometido. Y de igual manera, dentro del convenio tiene el Estado colombiano el compromiso de proveer a un letrado, a un abogado,
para que le asista a esa persona requirente que muy seguramente y por regla general está en el exterior, de un abogado de oficio para que lo represente dentro del proceso, porque no es, vale la pena recordar también lo que se nos ha dicho, y es que no, el defensor de familia actúa en representación de los intereses del niño dentro del proceso de restitución internacional y ha presentado el informe, pero no es el representante, el abogado del requirente. Por eso deberá otorgársele, si no lo otorga, si no confiere poder y no tiene un abogado de confianza, corresponderá al juzgado hacer esa designación. De esa admisión se corre el traslado al progenitor requerido, y dentro de ello, hablábamos del proceso verbal sumario, se le da 3 días para que manifieste lo que tenga a bien frente a la pretensión de requerimiento judicial. Allí, ¿qué puede hacer el padre requerido? Que vendría a ser como el equivalente del demandado. Y puede guardar silencio, puede no manifestar nada frente a eso. Y ante esta situación, pues el juez debe interpretar que hay una aceptación tácita de este padre para que el niño, niña o adolescente menor de 16 años sea retornado. Puede aceptar la restitución voluntariamente y pues se procederá a la emisión de la sentencia sin ningún inconveniente y podrá también presentar oposición al retorno mediante la formulación de las excepciones, que son las expresamente señaladas en el convenio internacional. Hay necesidad de hacer acá una aclaración que es importante, y es que el niño, niña, adolescente menor de 16 años que se oponga al retorno necesariamente deberá ser entrevistado por el juez, porque deberá ser confirmada esa negativa con las razones que él tenga. Las excepciones que puede presentar el padre que se oponga al retorno están específica y taxativamente señaladas en los convenios internacionales, tanto el de La Haya como el convenio de Montevideo. Y es que el requirente no ejercía el derecho de guarda o que había consentido en el traslado. O sea, quien pide la restitución no tenga la potestad de hacerlo. Una segunda excepción tiene que ver con que exista un grave riesgo. Ese grave riesgo se refiere a que si el niño es regresado al lugar de su residencia habitual, quede sometido, quede expuesto a un peligro físico o psíquico, o de cualquier manera quede también expuesto a una situación intolerable. Entonces, este es de pronto uno de las excepciones sobre las que se concentra el debate en la mayoría de los procesos. Tiene que ser que el peligro físico o psíquico a los que se pueda haber expuesto el niño si regresa sea absolutamente, y enfatizo, absolutamente inmanejable por las autoridades y por la jurisdicción del país donde el niño tenía su residencia habitual. Es decir, que ese país no esté en condiciones de dar las garantías de que el niño pueda ser protegido frente a una situación de peligro a la que se vea expuesto, sea físicamente o psíquicamente. O sea, no basta que haya la exposición al riesgo, sino que el Estado requirente no pueda estar en condiciones de brindar la protección debida, porque no se está debatiendo acá que la autoridad, por ejemplo, que un juez de ese país que requiere la restitución sea menos competente o se ponga en tela de juicio la competencia, la
autoridad y la capacidad de poder juzgar cualquier situación jurídica que tenga que ver con ese menor de edad. Porque tan competente es un juez de ese estado como lo es el nuestro. De manera que dentro de los términos de reciprocidad diplomática, hablando de los convenios, se trata de confiar plenamente en esa capacidad de respuesta por parte de los jueces ante situaciones en que se vea comprometida la integridad de un niño, niña o adolescente. Colombia puede requerir, por ejemplo, la restitución de un niño en Estados Unidos y Estados Unidos no puede decir no le restituyo porque Colombia no tiene jueces suficientes o jueces competentes o la ley sea insuficiente. No, tiene que demostrar que realmente nuestra jurisdicción no está en competencia, no tiene potestad o no tiene los medios para brindar esa protección requerida. Cuando el niño, niña o adolescente se oponga a retornar, siempre que su edad y madurez den lugar a que su opinión sea tenida en cuenta. Esa es una excepción que nace del niño, es decir, de ese menor de edad de 16 años que dice no quiero retornar y será escuchado, deberá ser tenido en cuenta. El artículo 26 del Código de Infancia y Adolescencia habla sobre la necesidad de la escucha de los niños que participan en estos procesos. Pero en este en particular es la razón de ser que sea el niño quien lo exponga y que se lo exponga directamente al juez en presencia del Ministerio Público, en presencia del defensor de familia y en presencia de la psicóloga o el asistente social del juzgado, para poder evaluar que esa decisión es autónoma, que no está influenciada de una manera negativa por alguna situación externa que lo esté condicionando. De manera que tienen que mirar cómo esa capacidad y esa madurez pueden transmitir que esa negativa sea fruto de su propia voluntad, que sea suficientemente convincente para poder aceptar la negativa del retorno. No hay un término de caducidad para pedir el retorno, salvo que se haya llegado a la edad de 16 años. La restitución internacional puede pedirse en cualquier momento. O sea, no puede entenderse que cuando habla de un año, se está diciendo que se cuenta con un año para pedir esa restitución. Pero lo que sí hay, la incidencia de ese año en la vida de ese niño tiene que ver con que es un término suficiente para poder considerar, si se logra demostrar, que durante ese año el niño ya se ha arraigado, se ha amalgamado con su nuevo entorno, con ese nuevo ambiente, y que por lo tanto sacarlo de ya las condiciones de arraigo, por lo menos después de ese año, sea violatorio de sus derechos. Pero solamente esta excepción puede proponerse si la solicitud de restitución internacional ha sido o se ha presentado después del año. Y frente a eso, obviamente, tendrá que demostrarse que el arraigo está latente, que se evidencia, que dan pruebas fidedignas de que esa nueva familia, este Estado le ha brindado los medios necesarios para consolidar un modelo de vida, un lugar de residencia habitual. Y finalmente, cuando el Estado requirente, a la luz del Estado colombiano, no cumpla sus principios fundamentales, es decir, no ofrezca la protección en derechos humanos y derechos fundamentales, libertades fundamentales, derechos humanos, principios fundamentales, que el Estado requirente no está en condiciones de ofrecer a ese niño, niña o adolescente. Pondríamos, por ejemplo, lo que pasa con Siria. Si tuviese Colombia, si Siria hubiese suscrito, hubiese ratificado el convenio, muy seguramente al momento de pensar en la restitución podría promoverse esta excepción y entrar a mirar, entrar a demostrarse si ese Estado, Siria,
por las condiciones que vive actualmente, está en condiciones de brindarle la protección a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, y desde nuestra perspectiva como Estado colombiano cumple con esas posibilidades. Esas son entonces las excepciones que se podrían presentar. Una vez propuesta una o varias de las excepciones por parte del opositor, de ellas se corre traslado al progenitor requirente y a los demás sujetos procesales que habíamos visto. Se trata del defensor de familia, se trata del comisario de familia, perdón, del Ministerio Público, que participan en ese proceso. Allí estos sujetos procesales, tanto el progenitor como los sujetos especiales, podrán solicitar las pruebas. Para ello, aplicando las reglas generales del verbal sumario, tiene un término de 3 días para que hagan esa solicitud. Cumplido lo cual, se fija fecha para la audiencia. En esa audiencia hay nuevamente que agotar la etapa de persuasión. Los convenios hablan de la persuasión para el retorno. Para sede administrativa, que es la previa, la que se adelanta ante el defensor de familia, como el paso previo a la sede judicial, el defensor busca agotar a través de la mediación la posibilidad de que se pueda concertar ese retorno voluntario. Entonces, la tarea del defensor de familia es buscar la manera de persuadir esa restitución. Y el juez debe perseverar en esta sede judicial en ese mismo propósito. Allí la audiencia la instalará con las mismas características del proceso judicial normal, del proceso verbal sumario, y agotará la etapa de persuasión. Debe realizar la entrevista cuando la oposición se plantee en la negativa del niño a regresar a su lugar de residencia habitual. Se debe entrevistar al niño en las condiciones que habíamos hablado. Tiene que haber unas razones que justifiquen esa negativa del niño. Además, esa negativa, lo decíamos y lo reiteramos, debe ser fruto de su autonomía, de su decisión. No debe ser fruto de la coerción, fruto de la imposición, fruto del chantaje. Entonces la entrevista tiene que cumplir un propósito de tratar de mirar la pureza de esa decisión. Ese niño tiene que expresarlo en sus palabras y será lo suficientemente convincente, bien para acceder a la prosperidad de la oposición o bien para negarla. Pero ese es el momento, es la audiencia en el momento en que se debe hacer, presidida por el juez, porque es el juez el que toma la decisión. Esta entrevista difiere de cualquiera otra que tenga como propósito auscultar el estado emocional o afectivo del niño. Porque recordemos, aprovechamos para recordar que aquí no se está debatiendo el niño con quién estaría mejor. Aquí no se está debatiendo custodia del niño. Aquí no se está debatiendo el ejercicio de patria potestad. Aquí se está debatiendo, y a eso debe circunscribirse especialmente el proceso, es si el niño está ilícitamente retenido, si el niño ha sido ilícitamente trasladado, en cuyo caso, prima facie, debe retornar a su lugar de residencia habitual. Y que se abre el debate con ocasión de las excepciones que se proponen. El niño llegó al país en protección de sus derechos y entonces, si va a correr riesgo, si se expone a una situación intolerable. Esos deben ser los términos en los que a eso debe circunscribirse. Y en esta misma audiencia se decretarán las pruebas solicitadas y se practicarán allí mismo los interrogatorios, testimonios. Es interesante que cuando estamos en Colombia
pues nosotros o el padre requerido acuda a los testigos colombianos, pero son ellos los llamados para saber sobre algunas excepciones, o mejor, sobre las excepciones y sobre los hechos que las motivan, cuando lo que muy seguramente puede dar lugar a ellas fue lo que ocurrió en el país del lugar de residencia del niño. Una persona que declara sobre las circunstancias de acá, muy probablemente su conocimiento estará limitado a lo que conoce de acá, de lo que el niño lleva acá, o lo que le pudo haber contado alguno de sus padres. De manera que aquí se recogen los testimonios, se hace la entrevista, se reciben los interrogatorios y inmediatamente, practicadas las pruebas, se presentan los alegatos de conclusión. Alegatos que son presentados por las partes, naturalmente, y por los dos sujetos procesales mencionados. Le hace el defensor de familia y el Ministerio Público. Hay dos posibilidades de emitir una sentencia que niega la restitución y otra que la decreta. El que la niega debe fundamentar las razones por cuales la está negando. O sea, ¿por qué prospera la excepción? La única manera por la que se puede negar es porque prospera alguna de las excepciones que se hayan formulado y que se hayan demostrado. ¿Qué sería lo conveniente ante la no prosperidad de las excepciones? Y es que, y sería interesante que si bien la ley no lo dice, el juez dentro del trámite vaya perfilando ante la posibilidad de la negativa del retorno, de la negación de la solicitud de retorno, se pueda ir pensando en que simultáneamente allí y de manera subsidiaria, pensando en el interés superior del niño, se pueda decidir de una vez sobre las visitas, sobre el régimen de visitas internacionales. Aquí cabe recordar algo que se me pasó, ofrezco disculpas, y es que el procedimiento para la restitución internacional también está contemplado para las visitas internacionales. O sea, si el niño está aquí y yo no quiero la restitución, puedo pedir por esta misma vía, con las mismas prevalencias, con las mismas preferencias, la regulación de las visitas internacionales. Entonces, nos parece que en aras de los derechos de ese niño, esa niña, en general, esa persona menor de 16 años, para no someterlo a un nuevo proceso, a un nuevo escrutinio, a una nueva carga probatoria, valdría la pena que se pueda decidir en aras de economía procesal, en aras de agilidad procesal, insisto, en garantizarle esos derechos del niño, que ante la posibilidad de la negativa de la restitución, sea allí mismo en donde se disponga sobre el régimen de visitas internacionales. Decidido esto, el juez librará las comunicaciones a la autoridad central para que ésta se comunique con la autoridad central del otro país y le pueda notificar de la decisión, de la negativa, de esa negación, de por qué se negó el retorno. Por otro lado, si prospera la solicitud de restitución, allí obviamente se fundamentará, como toda sentencia judicial, en donde se darán las razones de la negativa de las excepciones y procederá a determinar la forma y términos como debe darse esa restitución internacional. O sea, ¿cuándo retorna? ¿Quién lo retorna? ¿Cómo lo retorna? ¿Quién cubre los costos de ese retorno? De manera que se pueda cumplir y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esa sentencia. Es decir, no hay que esperar, no hay que iniciar después de esta sentencia. No sería absolutamente incomprensible que para el cumplimiento de la misma tuviésemos que iniciar una especie de proceso ejecutivo. No, el juez debe tomar las medidas necesarias para que su sentencia se cumpla, para que su decisión no sea burlada. Allí
dará el término para la restitución y en su defecto dispondrá, pensaría yo que inclusive hasta la propia, el propio rescate del niño si a ello hubiera lugar, para hacer que la sentencia se cumpla. Si se niega, habrá que rescatarlo y devolverlo al país de su residencia habitual y establecerá las comunicaciones con la autoridad central colombiana para que ella se encargue de obtener las garantías del retorno seguro de ese niño. Esta decisión, esta sentencia es apelable en el efecto suspensivo. Hablábamos de la doble instancia y que la remisión del expediente se lleva a cabo del expediente original. Probable que con las nuevas modalidades podemos acudir a la virtualidad y el juez califica la viabilidad del recurso y siguiendo el decreto 806 de este año, muy probablemente durante los 2 próximos años vamos a tener un traslado para legal escritural y un fallo escritural mientras dure vigente el decreto 806. Hemos planteado grosso modo y en unas pinceladas generales sobre lo que consideramos debe ser el proceso judicial de restitución internacional. Entonces cabe concluir que el Estado colombiano debe honrar sus compromisos, debe honrar su palabra y los compromisos adquiridos en el concierto internacional y debe velar, sin que esto implique que se violan los derechos de los niños, debe velar prioritariamente por el retorno. Este es el convenio, estos son los convenios internacionales para garantizar el retorno, que excepcionalmente debe negarse y que la aplicación del convenio es necesariamente, no es necesariamente retornar, la aplicación del retorno es acogerse exclusivamente a los términos del mismo. Quiere decir, buscar por todos los medios el retorno de esa persona menor de 16 años o en su defecto declarar probadas las excepciones que logren llevar al convencimiento del juez sobre la inconveniencia de ese retorno al lugar de residencia del niño. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad para aquellos progenitores que se encuentren en inconvenientes de restitución internacional de menores. También, si requieren mayor información y detalle ya más personalizado para sus casos, pueden inscribirse a nuestra fundación y nos pueden contactar a través de las diferentes formas de comunicación que tenemos y en particular a través de nuestro canal de comunicación directo, el teléfono en Bogotá 601-744-0674 en horario de oficina, donde podrán dejar sus mensajes, lo mismo que pueden enviar sus mensajes al correo electrónico junta@padresporsiempre.com, como también dejar sus mensajes en el WhatsApp 315-845-9373. Muchas gracias y esperamos seguir adelante con esto. Inscríbanse a nuestro canal de YouTube. Esto nos ayuda también a seguir sacando nuevos videos de interés para los temas de familia separada. Gracias y hasta pronto.